Buenos días de Hola, miércoles, ya estamos aquí en vivo con Jorge Felipe Albornoz Barrientos desde Chile, con algunos inconvenientes técnicos, como siempre que hacemos una transmisión en vivo, que de repente falla el internet por algunos segundos. Disculpen si nos ven con algo de delay, algún retraso en imagen de audio o video. Es propio de esta conexión. Estamos transmitiendo de dos puntos muy lejanos aquí en el continente americano, Chile, México. Y bueno, para mí es un gusto, Felipe. Jorge, todo el mundo aquí en México, eres más famoso como Jorge que como Felipe. Me imagino que en algunos otros países te dicen más Felipe, pero claro. Jorge, gracias por estar aquí en esta mañana en México, 11 de la mañana, pero ya tarde en Chile, por allá son las 14 del día. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, profesora Aleida, siempre es un tremendo placer comparecer ante su presencia, valga la redundancia, y por supuesto estar intercambiando ideas sobre cómo hemos avanzado durante el tiempo en el debate, en la docencia, en la educación. Ahora particularmente me pilla esta entrevista en la oficina de una de las organizaciones donde trabajo, que se llama Bodega 12, que vinimos saliendo de una reunión que se extendió muy larga, 3 horas, pero de mucho avance, así que muy contento, muy feliz, estuve todo el rato atento a empezar esta entrevista, muy agradecido, por supuesto, profesora, como siempre, de usted, de su amable asesoría permanente. Siempre digo que usted es una de las personas que conozco en el mundo que más sabe de debate educativo, y entonces siempre es un agrado poder estar en contacto con usted, recibiendo su apoyo y por supuesto también poder dirigirme a las personas que la siguen. Yo creo que los que te conocemos, que tenemos el gustazo de conocerte, Jorge, sabemos que si de algo pecas es de modestia. Eres una persona muy humilde que a pesar de tener en tus hombros campeonatos nacionales, mundiales, de distintas disciplinas, siempre estás dispuesto a aprender de la gente que te rodea y de ser tan galante y tan caballero. Pues para la gente que a lo mejor no sabe, tuve yo el gusto de conocer de la trayectoria de Jorge Albornoz Barrientos en el año 2013, hace 10 años. Y por eso le dije, antes de que se termine el 2023, hagamos una entrevista a manera de conmemoración de esos 10 años de amistad, de esos 10 años donde ambos coincidimos en el amor al debate académico competitivo, la pasión por el debate. En aquel entonces yo estaba en Universidad Tec Milenio Campus Toluca, acababa de hacer mi tesis de maestría con el tema del debate académico competitivo como herramienta de enseñanza-aprendizaje multidisciplinaria, y recuerdo que cuando supe de ese campeonato mundial de debate en español, me parece que fue en Irapuato o Guanajuato, aquí en México, donde tú llevaste a todo un equipo de chicas a esa competencia y lograron ese campeonato mundial. Yo dije, lo tengo que entrevistar, tengo que saber cómo fue, quiénes son esas chicas, cómo lograron ese campeonato, de dónde vienen, qué les enseñó para poder enriquecer mi tesis de maestría. Y me acuerdo que justo hace 10 años me concediste esa primera entrevista. ¿Qué nos puedes decir, Jorge, de ese recuerdo? Hace 10 años, ¿qué viviste con ese equipo? ¿Qué lograste en ese momento? Bien, bueno, un muy bonito recuerdo, profesora. Muchas gracias por todo. También para nosotros, la verdad, partiendo desde atrás, digamos, o mejor dicho, partiendo desde adelante para contar una historia de atrás, la verdad es que desde el momento de esa entrevista nos sirvió un montón para darnos cuenta de que lo que nosotros hacíamos no solamente era valioso en términos culturales, en términos de deporte, ¿verdad? O en términos de desarrollo del intelecto freestyle, sino que desde ahí nosotros fuimos entendiendo también cómo, en base a su tesis y con lenguaje y metodologías docentes y educativas, usted fue evaluando en detalle todo lo que logra hacer y todo lo que logra desarrollar en cuanto a competencias y habilidades en el debate educativo. Así que desde ya comentarle que esa entrevista me abrió una serie de espectros del conocimiento en el ámbito educativo, lo que me sirve, por supuesto, hasta el día de hoy. Ahora, yendo a lo que motivó esa entrevista, que fue este torneo, eh, la historia comenzó más o menos así. Yo era juez permanente en distintos torneos de debate y de litigación en Chile,
De pronto vino un equipo que participó en uno de los torneos de litigación y luego me comentó que no tenían docentes, que no tenían personas que les asesoraran, digamos. Entonces yo empecé a trabajar con ellas, solo niñas, del Colegio María Inmaculada, y trabajando con ellas, ayudándoles, digamos, de vez en cuando nos juntábamos en la tarde, las preparaba para algún torneo específico. Llegué a un colegio de la misma organización, que estaba de hecho al lado, que su nombre es Paulina von Malick. Entonces, nos pusimos como proyecto con una de las estudiantes en particular de María Inmaculada, Bernardita Gaete Catalán, a formar una sociedad de debate en el Paulina Formal. Entonces comenzamos a trabajar juntos, ella era mi ayudante, estuvimos trabajando permanentemente hasta que conformamos un equipo, se inició un taller, y mientras estábamos en el taller, nos llegó una invitación de IDEA, International Debate Education Association, que es una organización que está en cerca de 70 países, al menos en ese tiempo estaba en cerca de 50 idiomas, generando debate educativo, que habían generado una instancia de un foro internacional de debate en español, que es el FIDE, y que en esa instancia habían becas para gestores sociales. Como yo era gestor social, me invitaron, me notificaron que tenía una beca ganada, etc. Entonces me llamó la atención la beca, le agradecí un montón, pero la verdad es que mi interés, más que ir yo a la actividad de debate, aunque obviamente era muy interesante, era llevar a mi equipo. Y entonces conformamos un equipo de las dos instituciones, Bernardita Gaete, que estaba de Paulina von Malincroft, y Daniela y Gabriela, que estaban en el, perdón, Bernardita en el María Inmaculada y Daniela y Gabriela en el Paulina von Malincroft. Hicimos una serie de kermeses, nos asesoró la organización, porque esto es importante, mi beca como gestor social era una beca completa, me pagaban el viaje, estadía, todo. En cambio, si quería llevar un equipo, tenía que meterme a la parte ya más competitiva, digamos, y eso significaba también hacer fondos. Bueno, el colegio nos ayudó un montón de fondos, kermeses, estudiamos mucho, nos preparamos debatiendo con distintos colegios también de Santiago, que algunos iban, otros no, y al final estudiamos muchos contenidos, mucha historia, mucha política, mucho derecho, obviamente mucha filosofía, dentro de eso también argumentación, y como dato curioso, el formato en el cual nosotros fuimos a debatir y a competir, que es el formato Karl Popper, lo aprendimos una semana antes. Entonces, todo el mundo estaba escandalizado porque pensaba que para ir a competir a formato Karl Popper necesitábamos ser expertos en formato Karl Popper. Y entonces nosotros decíamos, no es necesario ser experto en eso, es ser experto en argumentación, en filosofía y razonar con precisión y en investigar científicamente. Y entonces de ahí fuimos, nos fue bastante bien, como decía, tuvimos el honor de ganar el campeonato mundial en categoría por equipos, porque habían dos mundiales dentro del contexto del FIDE. El primero era categoría por equipos, ¿verdad? Viene el equipo desde su país, se desempeña y resulta ganador del torneo, pero también habían otros equipos mixtos, es decir, después cada una de esas estudiantes de nuestro equipo se conformó con personas de otros países que se escogieron al azar y también siguieron compitiendo, ¿verdad? Entonces, después de eso, la verdad, mi vida cambió. En ese momento yo era un abogado con ínfulas de docente. Desde ahí mi carga horaria fue progresivamente evolucionando hacia la docencia y hoy en día sigo siendo más o menos docente, pero ya no solamente en colegios y en universidades, pregrado y posgrado, sino que también en organizaciones. Me dedico al desarrollo estratégico de organizaciones, prácticamente siguiendo la misma dinámica. Llego a un directorio, evalúo debates, hago las conclusiones del debate, notifico las conclusiones y comenzamos a trabajar en eso. Entonces, en resumen, en estos últimos 10 años, profesora, ese torneo obviamente me sirvió también para posicionarme a nivel mundial. Luego de eso me empezaron a invitar a adjudicar mundiales. Yo ya había sido juez del Mundial de Debate en Chile el 2012, pero ahora ya me empezaron a becar, a invitar eventos, ¿verdad? Me pagaban el pasaje, me pagaban la estadía, me pagaban viáticos para que yo pudiera ir, y entonces progresivamente fui también investigando más. Impartí 7 años de docencia de pensamiento crítico en la Universidad Andrés Bello a prácticamente todas las carreras, y ahí ocupábamos mucho también el debate. Luego escribí un par de manuales de debate. 2014 publicamos un manual en México, 2017 publicamos un manual en Panamá, que es el manual ASPADE, 2016 o 2015 publicamos otro manual en Colombia. Hoy en día también investigo desde el punto de vista más científico las virtudes del debate educativo, por tanto tengo algunos papers también que hablan sobre eso. Y hoy en día, en debate, estoy inclinado en dos áreas en particular. Una es la Escuela de Debate, la Escuela Internacional de Debate, que finalmente es un proyecto con el que hemos desarrollado con José Feliciano, a quien usted entrevistó ayer, y con quien precisamente nos conocimos en FIDE en México el 2013.
Y entonces después del 2018 fui director de responsabilidad social del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, comencé a trabajar con Joselo, y de ahí surge Escuela de Debate hasta lo que está hoy día posicionada en distintos países. Y además, mi otro foco hoy en día es rap debate, porque trabajo bastante en batallas de rap freestyle. De hecho, soy gerente general de la organización de batallas de rap freestyle más grande en la historia de las batallas en español, digamos, que se llama Batalla de Maestros, PDM. Y entonces ahí estamos fomentando mucho el proyecto Rap Debate, que mezcla estructura argumentativa y de investigación científica con la cultura y el ritmo y el flow del rap y del hip hop en general. Eso podría ser a grandes rasgos un resumen de cómo ha influenciado en mi vida ese mundial y cómo finalmente hoy día soy reconocido en distintos lugares del mundo. Tengo decenas de publicaciones que son citadas en distintos lugares del mundo, muchas de ellas o sobre debate directamente o derivadas de lo que aprendí en el debate. Pues impresionante toda esta trayectoria, Jorge, de estos 10 años, de cómo ese campeonato mundial de debate en español, donde llevaste a estas chicas hermosas desde Chile hasta México a competir, las preparaste y viviste con ellas ese momento de triunfo. Yo recuerdo que veía las fotos donde les dieron el trofeo y todas rodeaban el trofeo y tú y ellas lo sostenían y lo levantaban en alto. Y fue un momento bellísimo como para hacerse una película, un documental de ese momento de chicas que a lo mejor no imaginaban salir de Chile, pisar otras tierras y vivir un momento así y hacer creer a jóvenes, incluso de pues una condición socioeconómica precaria, que con la preparación adecuada tú puedes brillar, puedes destacar, puedes lograr tus sueños en el ámbito académico. Y es impresionante, si ustedes se dan una vuelta a la red de LinkedIn, la red profesional, y ven todo lo que está en el curso de atención, Jorge, y a la distancia lo he visto, esto de ser gerente general en Beat Brothers, que ahorita comentaste algo, de la batalla de maestros que ha involucrado a gente de tantos países, esto del rap, del debate. ¿Qué nos puedes decir a las personas que a lo mejor están en ceros respecto a ese tipo de temas? ¿Cómo es que has logrado incorporar la música, el rap, el debate con esto de hilar ideas, proponer discursos, a lo mejor de crítica, para desarrollar el pensamiento crítico en los jóvenes, pero a través de la música, algo que les enganche, que les llame la atención y que pues su música no solamente es una protesta sin contenido, sino que tenga un mensaje, tenga un contenido? Sí, muchas gracias, Aleida, por esa pregunta que me mantiene en mi zona de confort, digamos, por tu amable pregunta. Eh, Respecto en particular, como decías, del hip hop y del rap, la verdad es que yo toda la vida estuve relacionado con el hip hop. Cuando bien chico fui rapero. De hecho, la empresa en la que estoy trabajando en este momento que les comentaba, Bodega 12, es de un amigo que me enseñaba rap cuando yo tenía como 8 años, digamos. Entonces, siempre tuve relación con el hip hop, pero ya lo relacioné con el debate el año 2014, que estuve en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español en México, y fui como juez y fui como expositor. Precisamente fue de las primeras veces que me pagaron un viaje, por decirlo de alguna manera, por lo que había para exponer. Y entonces expusimos en un día que se llamaba el Día Enseña y Aprende, que lo que buscaba el Día Enseña y Aprende, que luego evolucionó como el Día de Responsabilidad Social del evento, era que las personas que vinieron a debatir, que habían estudiado muchas cosas, que sabían muchas temáticas, que tenían muchas herramientas de comunicación, colaboraran con la formación de personas del lugar donde estábamos, ¿verdad? Entonces yo fui ahí a exponer una charla que se llama Discurso Generador de Psicopatía Social, que algunos años después se transformó en una charla TEDx, y entonces ahí una de las personas que expuso en el Día de Enseña y Aprende expuso sobre un proyecto que se llamaba, en este caso se llamaba, no estoy seguro si Rap Debate o hasta el momento todavía tenía el nombre de Battle de Barrio. Pero Julián Maldonado Soto, miembro de la organización INCIDE, que en ese tiempo era la Liga Colombiana de Debate, él se dio cuenta de que podían generarse esta vinculación entre el rap y entre el debate, ¿verdad? Y se dio cuenta a solicitud de una fundación de Colombia, de Bogotá, que se llama Familia Yara,
que la familia Yara se dedica a hacer batalla y una familia, una organización, una fundación que se dedica a fomentar el pensamiento africanista, ¿verdad? Dentro de eso hay mucho hip hop, dentro de eso muchas batallas. Y entonces se dieron cuenta de que muchas veces el lenguaje de los estudiantes en las batallas, perdón, dije estudiante, en realidad quería decir batallero, la costumbre, el lenguaje de los batalleros en las batallas era muchas veces cargado de lenguaje soez, muchas veces de alguna respuesta humillante, ¿verdad? Sin mucho contenido muchas veces. Y entonces la familia Yara le pidió a la Liga Colombiana de Debate, que luego fue el Centro Incide, que generara una especie de formación que permitiera a los batalleros a mejorar su dialecto y su investigación, ¿verdad? De ahí surge entonces este concepto de rap debate, donde se mezcla el rap y el debate con una finalidad particular que es aumentar la carga argumentativa de estas personas, ¿verdad?, que están batallando para que lo utilicen libremente. Entonces, yo vi esa exposición en el 2014 y me llamó demasiado la atención porque, por ejemplo, hacían algunos estudios cualitativos, cuantitativos, donde subían a la locomoción colectiva, ¿verdad?, a la micro que llamamos en Chile, al bus, a la guagua, como le llaman en Centroamérica, y entonces cuando estaban todos los pasajeros, habían dos formatos. Uno era batalla soez, ¿verdad? Batalla de humillaciones, de morbo, que se le llama hoy en día, el estilo de morboso. Hacían la batalla, luego preguntaban a las personas cuánto que le había gustado, etcétera. Juntaban poca plata los batalleros, las personas no participaban, se sentían incómodas y cuando las entrevistaban les decían que hubiese sido mejor que no subieran muchas veces, ¿verdad? Luego, siguiente micro, siguiente bus, guagua, etcétera, hacían todo lo contrario y batallaban sobre temáticas con ciencia, con argumentos que habían desarrollado sobre conciencia y cambiaba todo. En lo cuantitativo, ¿verdad? Mucha mayor gente mantenía la mirada, mucha mayor gente participaba, mucha mayor gente respondía y mucha mayor gente daba cantidades de dinero mayores, ¿verdad? En lo cuantitativo. En lo cualitativo, cuando se le hizo la investigación a las personas, ellos decían que daba gusto escuchar ese tipo de música y que podrían escucharla la mayoría de las veces cuando fueran a su casa y siempre seguirían con un mensaje constructivo, ¿verdad? Y entonces en ese momento lo que yo vi y lo que yo proyecté fue que la argumentación que es tan árida, ¿verdad? En este caso surgió en la Liga Colombiana de Debate para raperos, ¿verdad? Y entonces yo leí la otra vuelta y dije, si puede ser una herramienta para mejorar el vocabulario de raperos, ¿no será también una herramienta para meterle flow, para hacer más familiar, más digerible, algo tan denso y tan complejo como la teoría de la argumentación? Y entonces empecé a trabajar el proyecto, 2015 fui a trabajar a la familia Yara, precisamente fui a trabajar al Mundial de Debate en Colombia y ahí aproveché de trabajar en la familia Yara, trabajé con la Liga Colombiana de Debate, trabajé con el Centro Incide, me familiaricé con la idea, me familiaricé con los raperos y con su estilo de batalla, digamos, y luego empecé a trabajar para traerme el proyecto a Chile. Ahora, la verdad es que para traer el proyecto a Chile, lo primero que hice fue diseñar sistemas donde ya no fuera solamente una estructura de batalla, sino que tuviera silogismos, tuviera respaldos, tuviera en el fondo el método argumentativo de Stephen Toulmin y se pudiera batallar luego con eso. Pero ya luego el año 2018, yo soy abogado de formación, pero el año 2018 comencé a estudiar mi magíster en educación. Y entonces ahí hice tanto mi tesis de magíster como todo mi proceso de magíster, todos los procedimientos, todos los contenidos, todos los instrumentos de evaluación que tuve que diseñar, los diseñé sobre el proyecto Rap Debate. Y ahí entonces yo creo que esa idea que se transforma o que surge como una dinámica de mezcla de dos conceptos en términos culturales y para raperos, que era Rap Debate, gracias a ese proceso de 2 años dándole trabajo todo el tiempo, investigando todo el día, casi todos los días, dio como resultado una metodología activa de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que hoy en día el curso Rap Debate se puede llevar a colegios, se puede llevar a universidades, y nosotros así lo hemos hecho, lo hemos expuesto en distintos países, hemos trabajado en distintos países en colegios, y también actualmente se está impartiendo el programa Rap Debate, o el curso Rap Debate, en un programa que se llama Pentauce, de la Universidad Católica de Chile. Y entonces, ya este semestre lo impartimos, pero el semestre siguiente va a ser una locura porque el profesor ayudante del curso, que finalmente va a ser el codocente, el profesor de cátedra tal cual como yo, digamos, es Tom Crowley.
Y Tom Crowley es un rapero reconocido a nivel mundial, que tiene millones, tiene decenas de millones de reproducciones en los materiales que ha generado, que ha impartido clases en decenas de colegios hace muchos años, en todos los contenidos, que hace poco estuvo exponiendo, por ejemplo, en el tercer Congreso Internacional de Educación de la DOMACH, que fue un evento donde se expuso en la Gran Logia de Chile, con algo que podría parecer tan informal en un contexto tan formal, y fue Tom Crowley a exponer cómo en realidad se ve informal cuando uno lo mira desde afuera, pero que dentro está lleno de procesos, lleno de cálculos, lleno de dinámicas, ¿verdad? Que están además testeadas y probadas en el contexto callejero desde hace muchos años, porque el hip hop es una cultura callejera y es una cultura que, como toda cultura, tiene procesos educativos permanentes, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya Rap Debate no solamente es un sistema educativo con sistemas de evaluación, etcétera, etcétera, sino que además lo estamos testeando, pero además hoy en día el programa Rap Debate fue absorbido de alguna manera por Batalla de Maestros, BDM, y entonces BDM tiene la misión de llevar Rap Debate a los 27 países donde BDM tiene impacto, ¿verdad? Es decir, nuestro esfuerzo está siendo por diseñar el proyecto y simplificarlo en la mayor medida de lo posible, para que no solo nosotros, que somos el equipo, digamos, que lo desarrolló en términos técnicos educativos, pueda aplicarlo, sino que todos nuestros representantes en los 27 países puedan utilizar la herramienta, ir generando contenidos. Para eso también nos reunimos con ellos Academy Internacional, que es una academia de hip hop internacional con mentores de 5 países, y entonces ellos también estamos trabajando y colaborando con ellos para poder llegar con Rap Debate y con otras metodologías educativas hip hop, de todas las ramas hip hop, a distintas organizaciones. Todo eso surge finalmente de haber visto a Julián Maldonado exponiendo sobre Rap Debate el 2014, luego el periplo que hice yendo a Colombia a familiarizarme con el proceso, luego el 2018 ya empecé a hacer mi tesis de magíster en educación sobre eso, y hoy en día entonces ya es un proyecto educativo que se puede evaluar y impartir en cualquier institución educativa del mundo con altos estándares, ¿verdad?, evidenciables. Esa fue más o menos la evolución del proceso Rap Debate, querida profesora Leida. No, pues de lo más interesante, por supuesto, gente que le guste hip hop, el rap, que escuche esto de seguro va a buscarte en alguna de tus redes sociales para poder aprender más. Hay algo, una faceta de tu vida, ahorita que mencionaste el contexto callejero, mencionaste como una forma también de atraer a los jóvenes, pero algo que yo recuerdo de esa primera entrevista que te hice tiene que ver con tu afición al judo. Tú llegaste a ser campeón nacional en Chile de judo. Y me acuerdo que en la primera vida que yo te hice, la habilidad es que se aprenda a una serie de reglas, de competitividad, de todo lo que aporta el deporte a la vida de los jóvenes. ¿Qué nos puedes decir de esa faceta tuya como campeón de judo y de lo que tú recomendarías a los padres de familia para que... Muchas gracias de nuevo. La verdad es que para mí el judo y el debate se parecen muchísimo, no solamente porque el debate parte de la postura de que tú y yo, usted y yo, todos y yo, somos todos iguales, ¿verdad? Como somos todos iguales, cada uno tiene la capacidad de desarrollar ideas interesantes, investigar temas interesantes, conocer algo de la verdad, etc. Los mismos principios en general tiene el judo, que de crecer con igualdad, ¿verdad? Crecer colaborando cada uno en el crecimiento del otro, y también, por supuesto, crecer y desarrollarse con el mayor esfuerzo, perdón, con el menor esfuerzo posible, pero con el mejor resultado o la mayor efectividad posible, ¿verdad? Entonces, al menos para mí el debate siempre lo vi igual. Yo, como decía la profesora Leida, fui judoka, practico judo desde los 12 años, ya llevo 25 años practicando judo. La primera vez que fui campeón nacional de judo y seleccionado nacional fue a los 17 años. Entonces, 17 y 18 años fui seleccionado nacional. Luego, cuando estaba seleccionado para mi primer sudamericano, me corté los ligamentos del hombro por un accidente. Y entonces, de ahí mi carrera como judoka disminuyó un montón. Luego volví a competir cuando ya estaba terminando la universidad, por ahí 2013, 2014. Y entonces 2014 y 2015 volví a ser
en este caso creo que fui pentacampeón nacional, y eso me tuvo seleccionado nacional 2 años. Después pasaron 8 años y ahora este año, a principio de año, volví a competir. Después de 8 años y de haberme retirado como campeón nacional, llegué a competir y en el primer combate me ganaron en 8 segundos, me volaron de inmediato y además quedé lesionado. Y entonces ahí tuve que recuperarme bastante, estuve 3 meses con un desgarro de 15 centímetros en la pierna, de 2 por 2 por 15 de largo, y entonces que era como el equivalente a una salchicha, digamos, dentro del músculo tenía todo eso roto, digamos. Entonces, después de mucho recuperarme, volví a competir por ahí en septiembre y ahí por fin pude tener una medallita de nuevo y entonces actualmente soy segundo nacional en mi categoría, terminé segundo en la categoría nacional en un campeonato de Neguasa, que es una de las modalidades del judo, y entonces eso me puso bastante contento, ¿verdad? Ahora, una cosa es la competencia, que obviamente me ha dado mucho, en algún momento me dio posibilidades de beca, me ha dado reconocimiento. Podría decirse que en La Pintana, que es el municipio donde yo vivo, prácticamente se me ha reconocido no solo como mejor deportista, sino que casi como hijo ilustre, me han hecho entrevistas, me han seguido la carrera, etcétera, etcétera, y eso obviamente me da mucho, me posiciona, hace que la gente me conozca. Luego cuando yo voy a contratar con alguien, por ejemplo, y esa persona me busca en Google, aparecen esas cosas, obviamente le da una idea distinta. Y le da una idea distinta principalmente, y esto también me he dado cuenta en el ámbito profesional ya más formal, porque un arte marcial habla de disciplina, habla de esfuerzo, habla de tolerancia al fracaso y habla también de convivencia, ¿verdad? Ningún artista marcial puede ser artista marcial solo. Muy difícil, tendría que ser un iluminado que, observando la naturaleza, desarrolle el arte marcial desde cero. Pero de partida ese no tendría con quién pelear para entrenar, ¿verdad? Por tanto, no se puede ser artista marcial solo. Y menos aún el judo, que el judo no solamente son golpes que yo le puedo pegar a un árbol y pegarle eternamente, sino que el judo se trabaja con la propia movilidad y los principios que son finalmente kinésicos o kinestésicos por una parte, pero por otra también motores del cuerpo, ¿verdad? Los principios mecánicos del cuerpo. Y entonces se necesita un cuerpo humano para practicar judo. Por tanto, en el judo es, sobre todo, en comparación a otras artes marciales, yo también he practicado desde chico taekwondo, karate do, desde muy niño, ¿verdad? Y entonces el judo tiene esa diferencia donde se reconoce permanentemente al contrario, porque gracias a él yo puedo practicar, gracias a él yo puedo perfeccionarme, gracias a él puedo desafiarme. Lo mismo en un debate, ¿verdad? Yo en un debate puedo debatir solo, puedo escribir en mi pizarra en un lugar X argumento y en el otro lado de la pizarra refutar mis mismos argumentos y luego tratar, se puede hacer ese ejercicio, pero obviamente tiene una serie de elementos que son los que no tiene en la pizarra, los tiene debatir con otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, volviendo al judo, Shihan Jigoro Kano, el fundador del judo, hablaba de los principios del randori, de los principios del combate, y decía, usted nunca en la vida va a estar tan atento, tan concentrado, como cuando está combatiendo. Porque si usted ya sabe lo que va a hacer la otra persona, ya usted puede estar ahí tranquilín, pero si usted está combatiendo con otro, tratando de ganarle mientras el otro trata de ganarle, entonces va a haber una retroalimentación y una dialéctica de energía, de movimiento, de técnica, de conocimiento permanente, ¿verdad? Lo mismo en el debate. El debate para mí siempre ha sido un medio, una herramienta, no un fin. Yo no estoy enamorado del debate porque quiero que todo el mundo esté todo el día debatiendo. A mí me gustaría que todo el mundo estuviera debatiendo todo el día, porque en la medida de que debate, refina sus principios, desarrolla su marco ético, desarrolla habilidades cognitivas precisas que le permiten pensar con precisión. Y cuando yo pienso con precisión, puedo hacer dos cosas. Primero, diagnostico con precisión. Conozco con precisión la realidad, observo la realidad y no me engaño. Recién estaba en una reunión donde alguien decía, vale más una verdad dura, digamos, que mentirnos a nosotros mismos para mantener la calma. Y entonces el debate te obliga, ese ejercicio dialéctico, cuando yo digo que esta billetera es bonita, viene alguien y me dice, no, pues no es bonita, pues compadre, y elabora su argumento, entonces me obliga a salir de mi estado de confort y a desarrollar mis habilidades cognitivas superiores. Pero por otra parte también, las habilidades precisas de cognición me permiten proyectar bien en el tiempo, me permiten calcular bien, de tal forma que yo no solamente, no yo, sino que la persona que practica debate, y esto hoy en día, cuando nosotros lo hablábamos en el 2013 con la profesora Leida, parecíamos loquitos diciendo cosas que los demás parecía que nadie sabía, ¿verdad? Hoy en día no, hoy en día eso lo dice la ciencia.
no solamente su tesis de magíster, sino que muchas tesis de magíster, que luego han sido publicadas, muchas de ellas que citan las obras científicas que nosotros hemos generado, han demostrado a través de distintas metodologías científicas que esto es cierto, que se puede medir. Hoy en día hay test de pensamiento crítico, como lo hizo el profesor Joe Llovera en su magíster en Perú, donde aplicó al proceso para medirlo test estándar y científicamente reconocidos de pensamiento crítico, donde con eso pudo levantar evidencia del grupo de experimentación, digamos, cuánto sabía o cuánto había desarrollado su pensamiento crítico antes y después, y cómo el grupo control se quedó efectivamente con los mismos indicadores de pensamiento crítico, mientras que el otro cambió muchísimo. Entonces, a lo que voy es que todas estas habilidades permiten, por una parte, conocer mejor el mundo, pero también entender mejor el mundo, comprenderlo. Cuando lo comprendemos le damos sentido, y cuando le damos sentido, reconocemos también que tenemos herramientas para cambiar el mundo. Porque mirando el flujo argumentativo uno ve que se mueven 2 o 3 variables y que cambia el destino de las cosas, ¿verdad? Y entonces también, también como ocurre en el judo y en el debate, las personas nos acostumbramos a no rendirnos ante el mero ataque, la mera expectativa, la mera intención de otros, sino que también a darle un poco vuelta a las cosas, ceder para vencer. En el debate hay que ceder para vencer, en el judo si no cedes simplemente como me pasó cuando volví, ¿verdad? Me sacaron en 8 segundos y entonces no tuve la herramienta para ceder, así que perdí. Entonces, creo que al menos para mí siempre el judo, y no solamente el judo, sino que siempre mi metodología docente, siempre el debate y siempre mi metodología docente se han basado en los principios que adquirí del judo, que dentro de eso el judo, las características que tiene es que no se puede aprender leyendo y escribiendo, ¿verdad? Tiene que practicarse. Y entonces es lo que me ha dado también la visión de desarrollo de competencias, de desarrollo de principios y valores para generar un marco valorativo que permita a las personas moverse en un marco ético, etc. Son 10 años ya, Jorge, de trayectoria, 10 años en los que seguramente has podido sembrar semilla en muchísimas mentes y corazones de jóvenes a tu alrededor. Esos 10 años he vivido en 5 estados de la República, he dado clases y a donde voy como directora, como maestra, llevo el debate académico competitivo, el desarrollo de habilidades cognitivas, de comunicación, de pensamiento crítico, pero tú has impactado más de una decena de países. Seguramente miles de jóvenes de distintas nacionalidades. ¿Qué casos de éxito puedes recordar de 3 muy concretos? Yo te puedo decir, por ejemplo, de un joven que fue mi estudiante en preparatoria, estuvo en el club de debate y hoy es jefe de seguridad en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, estudió Derecho, estudió Relaciones Internacionales y ha sido delegado de la ONU en las sedes de la ONU. Es decir, esto que empezó como una actividad académica en la escuela lo llevó al ámbito profesional y es una persona muy exitosa que aparte es músico y que tiene una propuesta musical preciosa, tiene grandes valores como ser humano. ¿Qué me puedes decir 2 o 3 casos de éxito que tú has visto crecer y desarrollar, que fueron tus alumnos, tus discípulos y que gracias a todo lo que tú sembraste en su mente y en su corazón, hoy son lo que son? Compleja pregunta por varios motivos, profesora. En primer lugar, voy a hacer un disclaimer para no parecer que pienso cosas sobre mí mismo que no creo. Yo sé que el debate influye en las personas y sé que el debate entrega herramientas para que las personas finalmente se desarrollen de distintas maneras, ¿verdad? Y sé también, soy consciente de que he tenido el altísimo honor que muy poquitas personas tienen en la vida, de poder pararme a argumentar y a enseñar cosas ante, la verdad es que ya van más de un par de decenas de miles de estudiantes. Y eso también lo he hecho en varios países, en 11 países de manera presencial, en cerca de 15 de manera virtual. Ahora, yo sí siempre entiendo que yo solamente entrego herramientas, ¿verdad? Yo no creo tener la capacidad de cambiarle la vida a alguien que no esté dispuesto a cambiar la vida. Ahora sí, al contrario, tengo 100% seguro que si alguien quiere cambiar su vida, yo conozco 3 o 4 métodos que le pueden ayudar y si los aplica diligentemente, lo puede hacer, ¿verdad? Y entonces, refiriéndome a casos específicos de personas que lo han hecho, es decir, que quisieron cambiar su vida, que se acercaron a la herramienta, que luego la estudiaron y la aplicaron diligentemente,
la verdad es que corro el riesgo incluso de pecar, de que luego me reclame alguien que vea esta entrevista, pero por ejemplo, en Chile, uno de los casos que más trascendente ha sido en mi vida en general, es por ejemplo el de Bernardita Gaete, que luego de ganar el Mundial pudo estudiar, entre otras dinámicas, también ella tenía obviamente habilidades previas, pero pudo estudiar la carrera de Derecho becada, por ejemplo, gracias a que ganar un Mundial de Debate dio luces de que ella tenía amplias capacidades de liderazgo, ¿verdad? Porque de hecho cuando nosotros somos capaces de analizar, pero además de comunicar eficientemente, obviamente desarrollamos liderazgo. Ahora, también en Chile, por ejemplo, y a ellos no lo entrené yo directamente, bueno, de hecho la misma Bernardita, después con Felipe González, profesor de Derecho y Argumentación, y Daniela Gómez, también los entrené y fueron a Argentina y ganaron allá una especie de panamericano que hubo. Y entonces ellos también son casos emblemáticos de personas que hoy en día se dedican a enseñar debate en distintos lugares, completamente diversos, desde la empresa, la tele, los colegios, etc. Ahora, también, por ejemplo, en Perú, algunas de personas que en algún momento eran muy discriminadas, que eran muy mal vistas en sus sociedades de debate en específico, se acercaron en algunos momentos y me dijeron, ¿sabe qué, profesor? Queremos aprender y estamos dispuestos a esforzarnos por aprender. Hoy en día esas personas han organizado campeonatos mundiales de debate, algunas de ellas se dedican permanentemente a la docencia en debate, algunas de ellas han viajado por varios lugares del mundo en debate, dirigieron sus propias organizaciones, etc. En Colombia, por ejemplo, uno de los amigos que creo haber formado en mi carrera como debatiente en distintos países es Pepas, Carlos Parra, que él es concejal de uno de los municipios importantes en Santander, en Colombia, en particular de Bucaramanga, que es el lugar donde él se desarrolló. En Panamá, Juan Diego Vázquez, que tengo el honor de decir que fue mi alumno, es diputado de la República, y entonces es uno de los diputados más activos dentro del Congreso en Panamá, precisamente porque es uno de los mejores oradores, mejores investigadores, mejores para interpelar, está permanentemente marcando el ritmo, ¿verdad?, de lo que ocurre allá. En México, por ejemplo, grandes amigos y grandes alumnos que tuve desde el 2013, con quien después hicimos distintos cursos y escribimos manuales, etcétera. Algunos de ellos tienen 2 carreras, ¿verdad? Otra de ellas, Cristina, fundó la organización Ocasio, que ha tenido impacto en todo México y que además hoy en día está disputando una candidatura para ser diputada, ¿verdad? Por Tlaquepaque. Entonces, podría seguir así, hablando en muchos momentos de casos similares, ¿verdad? Ahora, los que a mí más me marcan en general son aquellos que tienen que ver con personas que tenían menos herramientas al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, de las personas que acabo de hablar de México, Cristina, Ivanhoe, Octavio, no tenían grandes recursos. Fue su talento y su esfuerzo el que los llevó a viajar por distintos lugares del mundo, competir, ganar, fundar cosas, etc. Luego, por ejemplo, el 2010, cuando yo empecé a impartir clases de debate en colegio, por un asunto súper azaroso, fue en Chile, en La Pintana, en el municipio donde yo vivo, que es reconocido a nivel nacional por tener los más altos estándares de delincuencia, de pobreza, de drogadicción, etc., de violencia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tuve la oportunidad en algún momento de formar un equipo de jóvenes que cuando llegué les pregunté quién iban a estudiar en la universidad y pensaron que era un imbécil. O sea, dijeron, ¿cómo viene a preguntar eso este imbécil acá? Si acá no somos gente que estudia en la universidad, estoy pensando en el año 2010. Y entonces después, cuando yo les conté que yo era abogado, que había estudiado en la universidad y que vivía 2 cuadras más allá, cambiaron muchas cosas, ¿verdad? Porque conocieron muchos de ellos al primer profesional en la vida, más allá de sus profes o de los relacionados del colegio. Y entonces, de ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Varios de esos alumnos llevaban una vida de delincuencia abierta. O sea, decían, yo me dedico a la delincuencia, hago esto, profe, de eso vivo, ¿verdad? Hoy en día algunos de esos estudiantes tienen 2 carreras, por ejemplo. Otros estudiaron becados, por ejemplo. No hay ninguno de esos estudiantes de los cuales yo sepa hoy en día que están mal, al contrario. Y todos los que me ven, cuando me ven, me dan un abrazo que obviamente yo agradezco mucho y los quiero mucho, les tengo mucho cariño, trabajamos mucho. Y entonces, esos son los casos que a mí más me marcan, tal vez lejos de las luces de los escenarios, de los campeones mundiales, de los diputados, ¿verdad? Por ejemplo, otras personas que conozco, grandes amigos, fueron asesores legislativos muchos años, en muchos contextos, pero al menos a mí los que más me marcan, porque probablemente ellos ganaron herramientas que les ayudaron, pero ya iban con su vida relativamente bien, ¿verdad?
relativamente ordenada. Muchos de ellos, la verdad, tenían el resto de su vida prácticamente asegurada por sus familias. Pero cuando el debate uno lo aplica y se da cuenta de que genera cambios reales y evidenciables, yo siempre trabajo con el principio, evidencia mata gurú. Un gurú puede venir a decirnos lo que quiera, pero si no tiene evidencia de su trabajo, no le creo mucho, ¿verdad? En cambio, cuando uno ve que con resultados evidenciables el debate puede cambiar la vida de personas que menos tienen, cambia las cosas, ¿verdad? El último ejemplo, el año 2018, 2017, 2018, no, 2016, 2017, 2018, dirigí académicamente un proceso comunal en un municipio de Recoleta, en Chile, que es un proceso comunal de pensamiento crítico y debate. De ahí salió una selección, no la entrené yo, pero yo armé el proyecto, contraté al profesor, preparé yo era el director del proyecto finalmente, preparamos una selección en general, ¿verdad? Hicimos lo que teníamos que hacer, y esa selección ganó un Panamericano en Colombia, ¿verdad? Y entonces, esos estudiantes hoy en día están felices estudiando en la universidad en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y entonces, gracias al debate, Recoleta es una comuna con escasos recursos, también con muchas tasas de inmigración, mucha pobreza, ¿verdad? Muchas personas que tienen estadías pasajeras en la comuna. Y entonces, poder aplicar todo esto en Recoleta, ver cómo cambió la educación de la comuna y ver cómo además incluso salió una selección campeona panamericana, iberoamericana en este caso, porque habían colegios también de España, me llena de orgullo, me llena de alegría y la verdad, que por casos como ese, si me muero hoy día, me muero contento, feliz y tranquilo, un poco preocupado por la familia, pero desde eso yo siento que ya hice mi trabajo. En mi trabajo, al menos filantrópico en el mundo, siento que ya estoy pagado, tengo el alto honor de decir que me siento así, que puedo dormir tranquilo en las noches, por ejemplo, porque obviamente siempre está la carrera paralela, que es ser abogado, ser una estrella de los tribunales, forrarse, ganar muchas lucas y pasar la vida peleando por plata de otras personas que no va a tener mucho impacto social, ¿verdad? Existe esa posibilidad, a mí se me hace fácil, me ha citado el Tribunal Constitucional como 200 veces, en mis papers lo ha citado también la Corte Suprema, en proyectos de ley de otros países, pero cuando uno dice como ya me voy a ir a ganar plata y mira para el lado, lo que a mí al menos me retiene en este lado, son los ejemplos de mis estudiantes que sin tener las herramientas llegaron lejos y dentro de eso, en gran medida, en sus propias palabras, gracias al debate. Eso es hermoso y es una gran satisfacción que tenemos como maestros el haber dejado una semilla que dé fruto a su tiempo. Ya estamos por terminar el año, ya se nos está yendo noviembre, viene el último mes del año. ¿Cómo se prepara Jorge Albornoz Barrientos para un año nuevo? En toda tu trayectoria has tenido muchos inicios, muchos volver a empezar y seguramente has logrado muchas metas. A lo mejor en algún momento algunas se han quedado en el tintero o se han rebasado tus expectativas en algunos años por resultados que a lo mejor son más altos de lo que tú esperabas. ¿Cómo se está preparando Jorge Albornoz Barrientos para recibir el 2024? Trabajando mucho, esa es la verdad. En particular este año, en mi vida tuvo una diferencia y esa diferencia radica en que el año pasado, bueno, gracias al debate también, me tocó viajar, como decíamos, por muchos países, diseñando proyectos, acompañando proyectos, evaluando proyectos, levantando proyectos, etcétera, etcétera, de tal forma que llegó un momento donde lo contabilicé y en mi vida había trabajado en más de 200 proyectos en distintos roles. Lo mío era desarrollar proyectos. Después, cuando hice el magíster en educación, mi magíster en educación es en desarrollo curricular, de puramente, digamos, teoría, y luego proyectos educativos. Ese es el magíster, por tanto. La primera mitad fue teoría de evaluación de los aprendizajes, sobre todo desarrollo curricular. La segunda mitad sobre cómo dirigir organización. Y entonces, eso me dio herramientas desde por ahí el 2019, 2020, para trabajar ya asesorando organizaciones, haciendo consultoría, dirigiendo organizaciones, etcétera. Ese fue el primer paso. El siguiente paso fue que muchas de esas organizaciones me invitaron a ser socio de ellas, ¿verdad? Y entonces empecé a trabajar, a tener parte de empresas o funcionamiento en distintas empresas. Así fue como hoy en día, por ejemplo, soy socio en 5 empresas, una de educación que se llama Debate CPA, otra de propiedades que se llama Espacio Real, con una variante que es Parcelas Manager,
otra que es BDM, donde yo tengo la mitad de las acciones, por decirlo de alguna manera, en la marca BDM en los 24 países. El dueño soy yo, precisamente por una invitación que me hicieron a trabajar en función del trabajo que yo había hecho como director de desarrollo estratégico durante cerca de un año, hace un tiempo atrás. También tengo Ulve Studio, que es una empresa de publicidad y de comunicaciones. Esto viene de que siempre en las organizaciones en las que trabajaba tenía que armar equipos de comunicaciones y luego me iba. Y entonces hoy en día yo soy el equipo de comunicaciones, soluciono problemas específicos y me voy. Y también está Beat Brothers, que es una nueva empresa con la cual participo, que es de hip hop, y es de una rama del hip hop que es el beatbox. Y entonces con Beat Brothers tenemos el proyecto a corto plazo a internacionalizarnos por los 27 países donde tiene presencia BDM, utilizando a BDM como palanca, ¿verdad? Como herramienta para eso. Entonces, el resumen de cómo me preparo es trabajando mucho, porque a final de año hay que cerrar todos los procesos y sobre todo fines de octubre, fines de noviembre, principios de diciembre, son muy complejos porque hay que cerrar todos los cursos. Pero además yo tengo montones de proyectos corriendo, ¿verdad? Tengo que estar haciendo consultoría en algunos lugares que tienen su propia carta GAN, tengo que estar trabajando en mis otras empresas, levantando proyectos, por ejemplo, vendiendo casas y parcelas, tiene su propia carta GAN, y entonces podríamos decir que el resumen de mi vida es una carta GAN. Suena raro, pero es cierto. Yo vivo con carta GAN. Tengo una carta GAN mía de todo lo que tengo que hacer, pero además cada una de mis empresas tiene una carta GAN, pero además cada uno de mis clientes tiene una carta GAN. Y entonces durante años he trabajado en Excel para desarrollar un formato de carta GAN que me permita moverme con la soltura que yo quiero, porque si no me ataca la ansiedad, ¿verdad? Es decir, si yo pienso ahora, de hecho mientras lo hablo, digo, hoy tengo 5 empresas encima, tengo que trabajar para 5 empresas, son una locura, digamos, como que no hay que dormir. Pero cuando uno divide eso en carta GAN, uno se levanta, yo me levanto, tengo la costumbre de empezar a trabajar a las 9:30 de la mañana, que es más o menos el horario con que comenzamos con mi compañera. Antes hacemos cosas de casa, ¿verdad? Lavo la loza, desayuno, etc. 9:30, y termino como a las 10, 11, hasta tal vez a las 12 de la noche. Pero me concentro en hacer la misión del día, de tal forma que cuando estoy atrasado, mido como que mi vida está atrasada 3 días. Ya, entonces voy a trabajar el fin de semana, bacán, ahora estoy atrasado un día. Y entonces de pronto iba a hacer algo y se cambió y me quedó espacio libre. Bien, ahora voy en cero, voy atrasado 0 días. Y entonces de repente agarro un buen flow, empiezo a avanzar y voy 2 o 3 días adelante. Y cuando voy 2 o 3 días adelante me voy al cerro. Y en el cerro subo el cerro, medito en el cerro, reflexiono, observo el cielo, converso con amigos, anoto ideas y bajo el cerro. Y entonces empiezo así de nuevo un ciclo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, muchos eclipses yo los paso en el cerro meditando. Probablemente el año nuevo, a fines del año nuevo o a principios del año nuevo, esté en el cerro también meditando. La Navidad, por ejemplo, es mi cumpleaños. Yo nací el 25 de diciembre de 1985. Así que la Navidad para mí siempre es un día donde todo el mundo viene, mis amigos, a verme a la casa, ¿verdad? Entonces, así finalmente me preparo, trabajando mucho, con mucho orden, con muchas cartas GAN, siempre haciendo muchos planes. Cada uno de mis proyectos tiene plan A al D, por lo menos, ¿verdad? Y sabiendo que hay otras variables que se van cambiando entre los planes. Y entonces, como decía profesora, en general, mis proyectos, suena raro también, perdón, no quiero alardear, sino que solamente estrategia, pero en general mis proyectos alcanzan desde un 90 hasta un 130, 140% de logro. Porque como trato de ser precavido, por una parte también, y ser de alguna manera moderado, hago los proyectos más o menos identificando cuáles son los objetivos que puedo alcanzar, hago un producto mínimo viable, hago un ideal, y luego lo que es mi objetivo es el intermedio, el promedio entre el producto mínimo viable y el ideal. Y entonces al cliente le vendo el producto mínimo viable, por tanto muy contento porque eso es lo que soluciona sus problemas, pero generalmente como yo, con mi carta GAN y con mi equipo trabajamos para el ideal, generalmente quedamos pasados y por eso es que logramos 140% de logro, 130% de logro, ¿verdad? Entonces, pero es porque siempre trato de tener todo ordenado y con muchos planes, y ser flexible, poder variar. Si nos fue mal en este plan, vamos a otro, si nos fue en este, vamos a otro, y poder irnos moviendo. Eso también es básico de lo que enseña el judo y lo que enseña el debate. Todos convencidos de algo hasta que salió una nueva razón que demuestra una nueva variable y cambia el resultado completo.
En el judo yo puedo ser muy fuerte, pero si la otra persona es más rápida y yo me quedo haciendo fuerza, me va a ganar porque se va a mover antes de que yo lo alcance a tomar, ¿verdad? Entonces, esa flexibilidad es la que trato de aplicar y sobre todo para la preparación de nuevos comienzos como el próximo año y ahora dentro de los desafíos importantes que tenemos para terminar este año, está, bueno, están en batalla de maestros que son 24 países, ya hay 9 campeones seleccionados, se están haciendo las finales nacionales en cada país, yo tengo que hacer la final nacional en Chile, tengo la final mundial organizada para febrero, que es una final mundial también de rap freestyle, terminar bien los cursos que estoy impartiendo. En este momento no tengo un curso en el magíster, pero sí tengo en el Pentauc Rap Debate, terminar bien esos proyectos de Rap Debate, avanzar y terminar bien unos proyectos inmobiliarios que tengo que son grandes y que ha ido bien, pero que la venta está lenta y entonces hay que utilizar lo que se ha generado para aplicarlo a la venta, para poder salir con liquidez del año, y planificando siempre plan A, plan B, plan C, y terminando urgencia. En este caso, para nosotros, la principal urgencia, al menos para mí en este momento, es Escuela Debate, que se está realizando hoy en día online en Perú, pero en 2 semanas más nos viene en Antofagasta, en Chile. Y entonces, esos son proyectos en los cuales estoy bien enfocado. Terminar unas páginas web de la empresa de publicidad. Y creo que hasta ahí nomás por el momento son las urgencias que sacar y la forma de planificar. Siempre con una carta GAN, todo muy ordenado, aprovechando los tiempos libres. Cada vez que tengo un tiempo libre trato de aprovecharlo, por eso me voy al cerro, ¿verdad? Si estoy muy atrapado, siento la necesidad de ir al cerro y eso me permite finalmente salir del ciclo de estrés y entonces me voy al cerro, llego relajado y cuando entro el ciclo de estrés lo enfrento de nuevo, todo bien, todo tranqui y así más o menos vamos. Ese es más o menos el ritmo. Querida profesora, gracias por su amable interés, por sus amables preguntas y por ser siempre tan asertiva también. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti. Gracias por esta hora que se nos fue como agua, una hora de entrevista. Me encanta tu flow, me encanta desde que te conozco hace 10 años tu sonrisa, tu actitud ante la vida. Soy testigo por tus redes sociales de esas fotos tan maravillosas cuando estás en torno a una fogata, cuando haces montañismo, senderismo, unos paisajes bellísimos donde seguramente te relajas de todo lo que vives, de todos tus proyectos y todo el estrés que se genera. Vamos a despedirnos con esta entrevista. Te cuento que estoy lanzando el Reto Lector 2024. Siempre fomento cada año nuevo que mis estudiantes lean por placer, que sueñen con los ojos despiertos a través de un autor. 3 libros que nos puedas recomendar para leer en 4, que digas, no puedes dejar de leer estos libros, son una joya, te van a enriquecer, te van a aportar, te van a formar. Yo sé que hay muchos que has leído bastante y tienes una bibliografía enorme, pero que puedas, de todos esos libros que tú conoces, recomendarnos por lo menos 3 para el Reto Lector 2024 y con esto cerraríamos la entrevista. Bien, tengo 3 libros que recomendar y un bonus tag, ¿vale? Los libros para recomendar que creo que no deberían perderse el 2024 porque son libros que cambian la vida. El Búho de Minerva, de Rafael Echeverría, que es una historia de la filosofía, pero es una historia de la filosofía muy amena, muy dinámica y muy contextualizada. Muchas veces los filósofos revisan la historia de las ideas, ¿verdad? Pero sin relacionarlas con lo que estaba ocurriendo en el momento, en el mundo. En cambio, Rafael Echeverría tiene esa característica que te dice, como, bueno, ya, pensemos sobre, por ejemplo, cuando cambió el pensamiento de la Edad Media a la modernidad. Y te dice cosas tan básicas como, se inventó el reloj. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso? No, es que como se inventó el reloj de bolsillo, la gente podía andar con reloj de bolsillo, ya no dependía de las horas que le fijaba la naturaleza, podía acordar reunirse a las 10, por tanto aumenta la productividad. Cuando aumenta la productividad, los grupos que van ampliando sus herramientas de comunicación, y entonces te va hablando de la filosofía, pero mientras se aplica al mundo, y mientras evoluciona el mundo, evoluciona la filosofía. Entonces, creo que es brillante, es uno de mis autores favoritos, y es una lectura no tan compleja como podría ser, por ejemplo, la historia de la locura de Michel Foucault, que eso es ya para intelectuales, ¿verdad? Y que al menos a mí me cuesta mucho entenderlo, yo no soy ningún intelectual, me cuesta mucho, me demoro un montón, pero el Búho de Minerva, no. Luego, otro libro que a mí me llama mucho la atención es Los Cuatro Acuerdos, de filosofía tolteca, que finalmente establece 4 principios rectores para quien
quiera resumir una estructura ética y que quiera sintetizar una estructura ética para guiar su vida, esos 4 acuerdos, que son no solamente acuerdos éticos, sino que son filosofía que te lleva a comprender luego su visión de la vida y luego en función de esos 4 acuerdos, me parece un libro maravilloso y que también nadie debería perderse en general, ¿verdad? Ahora, otro libro que no es del mismo estilo, pero que entre que lo he leído y lo he escuchado en audiolibro deben ser unas 100 veces, es El hombre más rico de Babilonia. Cuando uno lee El hombre más rico de Babilonia, al menos a mi juicio, a mí me pasó, entendí que hacer dinero es una ciencia como cualquier otra cosa. En realidad la ciencia es la forma de observar. Luego, cuando esa ciencia o forma de observar se aplica al hacer dinero, entonces nos damos cuenta de que donde hubo civilización, donde hubo una gran cultura, hubo gente que conocía las reglas del dinero y para hacer dinero, ¿verdad? Y creo que el hombre más rico de Babilonia enseña eso. Y por último, el bonus, perdón lo autorreferente, pero al menos lo escribí con esa intención, el manual ASPADE, que escribí, que publiqué para el Ministerio de Educación de Panamá el año 2017, es también una búsqueda que busca, valga la redundancia, revisar el andar de la vida de una persona y en función de eso ir viendo la relevancia del debate, la argumentación y el pensamiento crítico. Por tanto, si a alguien le interesa, puede leerlo de corrido o puede leerlo como consulta y está dividido en 2 partes. La primera es aprender a debatir y la segunda enseñar a debatir en el colegio. Buenísimo, gracias por esas recomendaciones. Gracias a Qué ustedes. padre que te hice esa pregunta, porque ya tenemos muy buenas ideas para el Reto Lector 2024. Gracias, Jorge. Estoy recordando ahorita como en un flashback aquella vez que me diste una clase virtual desde Chile hasta Toluca, Estado de México, para el concurso de debate Elequia. Después, cuando mandaste un video para la inauguración de una sala de juicios orales en la Universidad de Isela en Cuernavaca. Después, en el 2020, en la pandemia, cuando me concediste una entrevista en Acuartelados, Opinión Dúo. Y ahora, gracias por estos 10 años de amistad, de compartir, de pues enriquecernos mutuamente. Te vamos a seguir la pista y vamos a seguir pues promoviendo todo lo que tú haces, que es una labor muy importante en América Latina, que a lo mejor la gente que no es apasionada del debate a lo mejor no comprende mucho, pero cada vez crecen más este tipo de escuelas. Y lo que tú estás haciendo a través de la música y lo que hiciste en el judo y lo que estás haciendo en tus distintos proyectos como escritor también de libros, es muy importante y te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo, Astle, y te deseo lo mejor ahora que vas a celebrar tu cumpleaños el 25 de diciembre, que ahora que diste la fecha de tu año de nacimiento, soy unos añitos mayor que tú y me da mucho gusto que sigamos la amistad. Y pues muchos saludos a toda tu gente de trabajo. Felicitaciones por este proyecto de la Escuela de Debate. Ayer tomé mi primer sesión para mentores y es una gran calidad. Veo que hay jóvenes de Perú, de Bolivia, de Chile, se reunieron algunos que son de México y pues felicidades también por esta escuela que actualmente está teniendo curso virtual para la gente que quiera saber a qué se refiere, cuáles son los horarios, pues está en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, Escuela de Debate, se los recomiendo de verdad. Gracias, Jorge, y un fuerte abrazo. Gracias a usted, profesora Leida. Vuelve un abrazo hasta México, a toda su gente también, a todos los debatientes y las personas de allá. Y también bien atenti en México que el campeón de BDM de este año, de RC, viene con todo, así que si le hacen el seguimiento seguro se van a llevar buenas experiencias. Gracias, profesora, por siempre considerar a este humilde profesor y siempre también yo la voy a considerar en mis proyectos, como usted bien sabe. Un honor y nos vemos en la noche en la Escuela de Mentores de Escuela de Debate. Que estén muy bien. Un saludo a todas las personas que estén viendo esta entrevista. Chao. Sí, hoy me toca clase con Jorge Albornoz Barrientos. Padrísimo. Mil gracias, Jorge. Nos vemos en la noche. Saludos a Saludos. Nos todos. vemos en la noche. Bonito Chao. día.